Buenas tardes para todos. El tema que abordaremos hoy es el principio de congruencia. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Villa Muñetón, Andrea Muñetón Torrijos y mi persona, Nicanor Santiago Restrepo Loaiza. Iniciaremos hablando sobre los orígenes del principio de congruencia. El principio de congruencia procesal no es un concepto nuevo para la teoría del proceso. Tampoco es un concepto propio del derecho penal colombiano. Por el contrario, se trata de una institución jurídica que ha sido utilizada desde la antigüedad y que, si bien ha evolucionado respecto de sus límites y alcances, ha conservado al día de hoy su esencia a través del tiempo. La palabra congruencia proviene del latín congruentis, congruens o congruentis, que significa que es coherente con otra cosa y está de acuerdo con ella o ajustado a ella. Concepto de congruencia para el derecho. Para el derecho, el concepto de congruencia ha sido una noción siempre vinculada a la actividad jurisdiccional propia del Estado, particularmente como una institución que limita dicha actividad. Debe existir conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición y oposiciones en cuanto delimiten este objeto, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto, los sujetos que en él figuran, la materia sobre la que recae y el título que jurídicamente lo perfila. Como ya lo habíamos mencionado, el origen del principio de congruencia se remonta a muchos años atrás, incluso siglos, de modo que esta institución no debe ser estudiada de manera aislada. Por el contrario, su estudio requiere una comprensión de la base política que ha regido cada sistema, resultando imprescindible referenciar y relacionar la congruencia con las formas de enjuiciamiento que han derivado de la historia. Esto es, el sistema inquisitivo, acusatorio y el sistema acusatorio formal o mixto. En la antigüedad, tanto en Roma como en Grecia, el sistema acusatorio fue el primer sistema procesal en surgir, siendo preciso indicar por ahora que en la época resultaba indiferente establecer si los conflictos que se generaban provenían de ilícitos penales o de cuestiones civiles, pues ambos procesos eran estructuralmente iguales. Para ese momento histórico se asemejaba a la querella, el ofendido era el titular de la acción y por ende era quien exigía la imposición de una pena a quien fuera hallado culpable. Este conflicto, sin embargo, debía ser solucionado por un tercero imparcial quien decidía si atendía o no su pretensión. Desde esa perspectiva se entendía la congruencia como uno de los pilares del proceso, por cuanto el fallador debía adoptar su decisión de conformidad con la pretensión que inicialmente se elevara por el denunciante. En la actualidad vemos como en nuestro derecho penal colombiano este sistema se sigue aplicando para cierto tipo de delitos denominados delitos querellables, los cuales están descritos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Son delitos considerados de menor gravedad que exigen que la persona afectada interponga una querella para iniciar la investigación, a diferencia de los demás delitos en los cuales cualquier persona que tenga conocimiento del mismo puede interponer la denuncia o la fiscalía puede investigar sin necesidad de una denuncia. Ahora, volviendo a Roma y Grecia, este sistema conocido como acusatorio poseía varias características. La primera, como ya lo mencionábamos, el proceso solo se iniciaba cuando el particular formulaba la acusación. La segunda, esa acusación determinaba los ámbitos objetivos desde el hecho cometido y el subjetivo desde la persona acusada de la imputación. La tercera, la sentencia tenía que ser congruente, sin que se pudiera condenar por hechos diferentes ni una persona distinta ni una pena diferente a la solicitada por el acusador. Y la cuarta, la actividad jurisdiccional se mostraba como un verdadero proceso regido por principios de contradicción e igualdad. De esta manera, en Roma, por ejemplo, el principio de congruencia se revestía de una inflexibilidad tal que el juez solía utilizar una fórmula magistral. Si la intención del actor no está justificada, debe absolver al demandado. Luego, la regla procesal obligaba al operador judicial a condenar al demandado de conformidad con la pretensión del demandante o de lo contrario debía absolverlo. Ya dándole paso, en la edad antigua se hubieron comportamientos que deberían ser investigados de manera oficiosa, por lo que el Estado asumió esa función, produciéndose con ello una ruptura entre los procesos civiles y penales, y desapareciendo con ello el sistema acusatorio puro que existió para la época. Luego, en la Edad Media, desde allí se da paso al procesamiento inquisitivo, que fue instaurado en el siglo XIII a partir del Concilio de Letrán, celebrado en el año 1215. En este sistema no existía el principio de congruencia en los términos que se han planteado,
ya que el inquisidor, además de acusar, era quien se encargaba de probar el hecho indilgado y además de juzgar. Así las cosas, el ser el inquisidor quien determinaba el ámbito jurídico, el ámbito objetivo y subjetivo de la acusación, la congruencia carecía de sentido. Ya para el siglo XVIII, como resultado del movimiento revolucionario francés de 1789, se instaura de nuevo el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, adscrito al sistema acusatorio puro o material, en un nuevo sistema denominado acusatorio formal. Esa nueva forma de enjuiciamiento criminal se caracterizó por combinar el sistema acusatorio puro y el inquisitivo, dividiéndose el proceso en dos etapas, una secreta que comprendía la instrucción y otra pública correspondiente al juicio. Este fue el modelo que enarboló el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, obra de Napoleón Bonaparte, quien se encargó de distribuirlo por gran parte del mundo, gracias a lo cual ha llegado a la mayoría de las legislaciones modernas. Este modelo fue replicado por otros países del continente europeo y permitía un orden procesal preestablecido. Esa manera de enjuiciar se caracterizaba por la expropiación de la relación jurídica de la víctima del delito por el Estado. Surge entonces la persecución oficial como institución y el Ministerio Público como órgano estatal encargado del ejercicio de la acción penal. Conforme con esta modalidad de juzgamiento, los delitos son perseguidos de oficio por parte de un ente estatal. En el otro extremo se encontraba quien determinaba a través de una sentencia si se cumplía o no con el deber de demostrar la teoría del caso, adquiriendo nuevamente sentido la regla de la congruencia procesal. En todo el sistema penal con tendencia acusatoria o mixto se encuentran entonces unos elementos estructurales comunes. El primero, una tesis inicial planteada por el demandante. El segundo, una antítesis diseñada por la defensa. Y tercero, una sentencia proferida por un tercero imparcial, fallo en el cual el juez debía indicar si a lo largo de la práctica probatoria se logró o no demostrar la teoría incriminatoria pretendida al inicio del proceso. ¿Cuándo se materializa el principio de congruencia? El principio de congruencia se materializa cuando existe una correlación entre el hecho investigado y la sentencia, sin importar la denominación jurídica que se le otorgue al punible. Es decir, el juez o el tribunal no queda sujeto a la calificación jurídica brindada por el demandante en la tesis inicial, sino que con autonomía él es quien decide adherirse a la enmarcada por el demandante o utilizar la potestad y deber que tiene el juez de aplicar las disposiciones pertinentes en una causa, aun cuando las partes las invoquen directamente. Perdón, aun cuando las partes no las invoquen directamente. La congruencia se evidencia cuando quien es condenado pasó por un proceso coherente y consonante entre las pretensiones y el fallo, razón por la cual la calificación jurídica que se brinda a un supuesto fáctico no es irrelevante de ninguna manera, sino que, por el contrario, se configura un limitante al ius puniendi y reviste de garantías al sujeto investigado mediante el trámite de la acción penal. Se debe agregar que, al determinar la libertad con la que cuenta el fallador al momento de proferirse una sentencia, se pueden presentar dificultades, ya que por un lado se encuentra la verdad material y la necesidad de una pena frente a la persona señalada de la comisión de una conducta punible, y por otro lado se encuentra la estructura del sistema acusatorio, en la cual el juez debe acusar como un tercero completamente imparcial, resolviendo únicamente de conformidad con lo peticionado y probado por las partes. Hay quienes predican que el fallador en su sentencia no debe alejarse de la narración fáctica y del encuadre jurídico brindado por el demandante en su pretensión inicial, mientras que otros consideran que, si bien debe existir una correlación entre la pretensión y el fallo, este solamente se da frente al acontecer fáctico sin que se haga necesaria una correspondencia con el nomen iuris señalado, pues en este último caso el tribunal estaría sujeto al apego de la norma, pero según su propio criterio de tipificación. Ahora vamos a hacer un análisis a la institución de la congruencia desde el derecho comparado para determinar así su ámbito de aplicación en otros países y su posible relación con el actual sistema jurídico colombiano. La mayoría de legislaciones de América Latina acogen la teoría del efecto normativo, según la cual debe existir homogeneidad entre los hechos introducidos en la acusación y los recogidos en la sentencia. Bajo este criterio se establece que existe correspondencia o congruencia cuando hay una unidad entre los hechos alegados y los que se dan como probados
sin importar que la calificación jurídica que se brinde en el respectivo fallo sea o no consecuente con el Iumen Iuris endilgado en el acto de acusación. Iniciamos con Costa Rica. Así, a partir de lo dispuesto en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, se establece la correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella, y en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando ésta favorezca al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar el hecho una calificación jurídica diferente de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o distintas a las solicitadas. En este estado se permite que la providencia final de juzgamiento contenga otras calificaciones jurídicas diferentes a las acusadas. Sin embargo, esta potestad se encuentra restringida según lo dispuesto en el artículo 346 del Código, que versa: si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada con ninguna de las partes, podrá advertirle al imputado sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. En Costa Rica vemos que se permite hacer una variación de la calificación jurídica. Sin embargo, se diferencia de Colombia porque el juez puede llegar a imputar por un delito diferente siempre y cuando sea menos grave para el imputado. Nunca puede imputar un delito más grave para el imputado si las partes no lo están solicitando. En Cuba, igualmente, el fallador se encuentra facultado para emitir un juicio de condena por una calificación jurídica diferente a la indicada en los actos previos, a pesar de que en principio, con lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal, se deduciera que no, pues allí este determina: el tribunal no puede sancionar por un delito más grave que el que haya sido calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, ni tampoco la participación de un acusado en concepto que lleve consigo mayor gravedad que el que la acusación haya sostenido. Agravar el concepto de la acusación en cuanto al grado de realización del delito, ni imponer sanciones más graves que la solicitada por la acusación. Entonces vemos que dentro de este mismo grupo, siguiendo ese mismo modelo, que condiciona la variación de la calificación jurídica, pero haciendo una advertencia previa al procesado, se encuentran también las legislaciones de Paraguay, Guatemala, Chile y Panamá. En un segundo grupo se encuentran aquellos estados que no condicionan al juez o al tribunal a un aviso previo, sino que se dotan de libertad y discrecionalidad para que provieran la sentencia de conformidad con los hechos probados en el juicio. En Nicaragua se establece que el juez podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta aun cuando no haya sido advertida con anterioridad y aplicará la pena que corresponda. Asimismo, en Argentina se establece que el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicarse penas más graves o medidas de seguridad. En el artículo mención se abre la puerta para que el acusado sea juzgado por otros hechos y por otro juez. Así se resultará del debate que el hecho es distinto del enunciado en tales actos. El tribunal dispondrá de la remisión del proceso al juez competente. O sea que en Argentina y en Nicaragua se puede hacer la variación de la calificación jurídica, pero no tienen la obligación de comunicarle al procesado esta situación. Eso, en nuestro modo de ver, vulnera gravemente el principio del derecho de defensa que tiene el acusado, ya que el no estar enterado de esa variación de la calificación jurídica no podría ejercer su defensa plenamente. En síntesis, entre las posturas halladas en las legislaciones de varios países latinoamericanos se podrían caracterizar así: primero, las que imponen al fallador la obligación de emitir una advertencia al procesado y a su abogado como requisito para variar la calificación jurídica previamente señalada por el ente acusador. Encontramos a Costa Rica, Cuba, Guatemala, Chile, Panamá y Paraguay. Y en un segundo lugar, las que no exigen la notificación o aviso,
por la que el fallador puede modificar la calificación jurídica y la pena solicitada, aunque la misma resulte en detrimento de los intereses del acusado, que ocurre en Nicaragua y Argentina. La congruencia en Colombia. Hablemos primero de las regulaciones internacionales. Se conoce que la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 establece que cualquier persona inculpada de cometer algún delito tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Esto es escrito en el artículo 8, inciso B. De manera análoga al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, estipula que toda persona acusada de un delito debe ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. El ordenamiento jurídico interno de Colombia se acoge a sus tratados internacionales y los incluye en la Constitución Política del 91 en los artículos 29 y 250. En cuanto a este último, el 250 de orden superior, debido a que allí se regula allí se regula lo que debe contener el escrito de acusación, que es primero la descripción clara y precisa de aquellos hechos o comportamientos que fueron objeto de indagación e investigación porque revestían de características de un delito. La segunda, la calificación jurídica o nomen iuris que reciben tales supuestos fácticos. Y la tercera, la enunciación o listado de las evidencias o elementos materiales probatorios en que se fundan las imputaciones fácticas y jurídicas. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 337 determina que el escrito de acusación deberá contener una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje claro y comprensible. Y en el artículo 448 instaura que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena. De las normas mencionadas podemos concluir primero que el derecho que tienen los ciudadanos a que el Estado les comunique de manera previa y detallada la acusación. La segunda, la obligación del ente fiscal de acotar con precisión los límites de los hechos que fueron objeto de investigación por su relevancia jurídico-penal. La tercera, la restricción que encuentra el director del proceso, esto es, el juez de conocimiento, para sobrepasar en la sentencia los límites fácticos y jurídicos planteados por la Fiscalía General de la Nación. Expresado lo anterior, se entrevé la correspondencia entre el principio de congruencia a llevarse entre la sentencia con el acto complejo de formulación de acusación, lo que demanda una adecuada delimitación jurídica y procesal, que a su vez impide que alguien sea acusado por determinados hechos y delitos y sea condenada por otros. Para la Corte Suprema de Justicia, la congruencia debe ser un escudo para impedir algún desfase y pone límite a las facultades que se le otorgan a los administradores de justicia cuando deben resolver un asunto penal, al impedir que una persona pueda ser acusada por ciertos hechos y determinados delitos y termine condenada con otros diferentes. Sin embargo, esas normas parecen ser bastante claras y rigurosas en cuanto al tratamiento de la congruencia en materia penal, pero han sido objeto de interpretación en cuanto a su manejo por parte del órgano de cierre, el cual a través de múltiples providencias ha dejado por sentado que si bien en el primero de los escenarios, esto es, en la congruencia fáctica, se exige una correspondencia entre la acusación y la sentencia de carácter absoluta, no sucede lo mismo con la congruencia jurídica, pues la misma puede admitir cierta flexibilidad sobre ese tópico. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP 103 de 2020, el magistrado ponente, el doctor Eider Patiño Cabrera, expresó: la imputación fáctica no puede ser objeto de modificación sustancial a lo largo del proceso, por lo que su núcleo central debe ser mantenido desde la formulación de imputación hasta la sentencia. Mientras que, en relación con la imputación jurídica, la Corte ha establecido que la misma es flexible. Por lo tanto, no se lesiona el principio de congruencia cuando el juez se aleja jurídicamente del contenido de la acusación y emite sentencia de condena por un delito diverso al allí imputado. Luego, al ser la congruencia fáctica de carácter absoluto, la postura del órgano de cierre consistía en que, cuando se alteraba la esencia de la imputación desde el punto de vista de los hechos, el procesado debía ser absuelto, de lineamiento ya señalado
en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 28649 del 3 de junio de 2009, en donde el doctor Eugenio Fernández recordó que cuando el núcleo fáctico se modifica, el juez está en el deber de anular el proceso en medida que la imputación fáctica es un presupuesto estructural del derecho de defensa. Asimismo, cuando en sede de acusación no se establezca de manera clara y precisa los hechos que son objeto de reproche, en los términos del artículo 367 del Estatuto Procesal Penal, ello conllevaría a un error. Por lo demás, no puede ser corregido de otra manera que con este castigo procesal. Diferente tratamiento se le ha brindado a la congruencia jurídica, pues al ostentar esta cierta flexibilidad se ha permitido que el fallador valide el nomen iuris que se utiliza por la Fiscalía en la acusación con su respectivo resultado jurídico. Si además se cumple con que la modificación se oriente hacia una conducta punible de menor entidad, la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación y no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes. A continuación, mi compañera dará paso a explicar la congruencia rígida. Actualmente podemos encontrar que en la Ley 906 de 2004, el juez puede condenar al acusado por un delito diferente a lo formulado en la acusación, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Primero, el ente acusador así lo solicite de manera expresa. Segundo, la nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género. Tercero, la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad. Cuarto, la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación. Y quinto, no se deben ver afectados los derechos de los sujetos intervinientes. Estos requisitos son para la congruencia rígida. ¿En qué consiste entonces la congruencia flexible? En que el juez puede imputar un delito distinto, pero con unos requisitos menores. El delito debe seguir siendo del mismo género, de menor entidad, no vulnera los derechos de la defensa, pero ya no se requiere la solicitud por parte del fiscal. La Corte desarrolló entonces la idea de que no solo el acusador es quien solicita el delito a imputar, sino que el juez de oficio también puede condenar por un delito diferente. El acusado tiene menos garantía para la impunidad. La Corte entonces posteriormente señaló que no se requiere que se trate de un delito de igual género, ni del mismo bien jurídico, ni del mismo título, ni capítulo. Se requiere que siga siendo un delito de menor entidad que corresponda a una simple descripción prevista en el Código Penal. El juez entonces puede moverse dentro del código en su totalidad para él imputar oficiosamente un tipo penal. Él debe tener siempre en cuenta especialmente el núcleo fáctico para evitar que al acusado le sean imputados unos hechos diferentes a los establecidos por su defensa. El juez debe tener un mayor cuidado con los detalles de los hechos jurídicamente relevantes para presentar una imputación de un delito diferente al presentado por el acusador. Actualmente hay una tesis soportada en la SP 6808 del 2016, la cual presenta una tesis actual. Consiste en que el juez propone un tipo penal diferente dentro del mismo código y debe de ser un delito de menor entidad, no contiene más requisitos. Pero nos hacemos otra incógnita. ¿Qué pasa si el fiscal no solicita condena sino una absolución? El juez aún así puede condenar. La petición, así no sea condenatoria sino absolutoria, no se requiere solicitud de parte para que el juez de forma oficiosa imponga un tipo penal con base a lo que se probó en el juicio. La congruencia flexible trae consigo también entonces un gran problema jurídico. Actualmente consideramos que está pasando por encima de la Ley 906 del artículo 448, la cual plasma la congruencia rígida que tiene como base grandes prohibiciones. Además de esto, nos nace también una gran incógnita. ¿Se vulnera entonces el principio acusatorio? Algunas teorías indican que sí, pero al analizar el concepto de fondo, lo que consiste la congruencia aplicada por el juez en cuanto a aplicar un tipo penal de acuerdo a los hechos probados, encaja perfectamente con la finalidad que se quiere aplicando el principio de congruencia.
En cuanto a lo procedimental, el juez debe anunciar primero a las partes que tiene un criterio diferente y que es probable que lo vaya a tener en cuenta para dictar su sentencia. Este debe de informarlo siempre antes de los alegatos para que las partes se pronuncien y se opongan si es el caso. Esto significa entonces también en principio que entre acusación y fallo debe existir perfecta armonía en sus aspectos personal en cuanto a sujetos y fáctico en cuanto a hechos y circunstancias. Si alguno de estos no guarda debida identidad, se quebrantan entonces las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho a la defensa. En cuanto al acusado, no puede ser sorprendido en la sentencia por hechos no imputados en la acusación, ni condenado tampoco por comportamientos definidos como delito, respecto de los cuales el fiscal no demanda expresamente en la condena. Hoy en día vamos a hablar de la congruencia rígida. La congruencia rígida, en líneas generales, es el vínculo o la relación que tienen los hechos jurídicamente relevantes y las conductas punibles acusadas por el máximo ente persecutor de la acción penal, en este caso la Fiscalía. La congruencia rígida básicamente debería ser la que imperara en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues no lo vemos así, ya que la Corte nos somete a un estado de inseguridad jurisprudencial constante, y eso se debe a sus constantes cambios en la forma quizá de interpretar lo que llega a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte nos ha dicho entonces que si el Estado tiene el poder, la materialidad, lo que se imputa y lo que acusa, pero no se sostiene, entonces absolutamente se desdibuja la acción penal que persigue, pues en este caso, el Estado. Para abordar más el tema, quizá vamos a hablar un poco de dos sentencias que me parecen quizá un poco relevantes sobre el tema. La primera es la sentencia 2423 de 2021, en la que la Corte básicamente nos está diciendo y enfatiza realmente en que el postulado de congruencia puede tener una condena en un verbo rector totalmente diverso. ¿Y a qué voy con esto? Si alguna de las conductas que son jurídicamente relevantes, ¿sí?, y se acomoda no el verbo rector principal, sino uno de los alternativos, entonces el juez podrá condenar y determinarlo sin que el fiscal ni siquiera o la fiscalía lo hubiese mencionado, lo cual pues desmerita totalmente el trabajo de la fiscalía, a mi modo de ver. Pero entonces viene la sentencia que es de este año, la sentencia 2084, donde la Corte pues básicamente nos dice en su escrito final que no importa el principio de congruencia entre la acusación y el fallo. Lo que importa es que se mantenga el núcleo fáctico, porque pues entonces la Corte nos está diciendo que para ellos es lo mismo un acoso sexual que una injuria por vía de hecho. Lo que entonces nos dice que la Corte a lo largo de unos buenos años en Colombia ha existido cualquier cosa menos congruencia rígida, la cual pues debería siempre reinar en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico está diseñado para que sea la congruencia rígida la que sea imperante, reinante, por decirlo de alguna